Bienvenidos a la meditación diaria, camino a la transformación. Un tiempo para crecer en Dios y su palabra. No te olvides suscribirte en el canal, activar la campanita y aceptar todas las notificaciones. Y recuerda dar me gusta. Comencemos. Muy buenos días para todos. Dios les bendiga grandemente. Que la gracia, la paz y el amor de nuestro Señor Jesucristo esté con cada uno de ustedes, sus familias y ministerios. Mi nombre es Jorge Onieva. Junto con mi esposa estamos dirigiendo los ministerios de Viña del Mar y Quillota en la quinta región en Valparaíso, Chile. Y en esta mañana queremos seguir estudiando la palabra de Dios, meditando en ella, en esta serie que venimos estudiando que lleva por título La Gran Comisión, mi llamado. Y en este día quiero compartir con ustedes este pequeño tema que lleva por título Embajadores de la Reconciliación. Quiero invitarles a que me acompañen entonces a la palabra de Dios en 2 de Corintios, capítulo 5, del 18 al 20, que nos dice: y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliados con Dios. ¿Sí? Entonces encontramos un pasaje que nos recuerda un poco la gran importancia de esa comisión, de ese mandato dado por Cristo también en Mateo 28, del 18 al 20, que somos embajadores del ministerio de la reconciliación, nos dice el apóstol Pablo. ¿Sí? Cada vez más, hoy en día, cada vez más, podemos observar cómo los seres humanos, hablando de hombre y mujer, que fuimos creados a imagen y semejanza de Dios, viven apartados de ese propósito divino. Pareciera que hoy más que nunca los seres humanos se aferran con ganas en convertirse en enemigos de Dios, cegados por el pecado, la depravación moral y espiritual, y aún más pareciera disfrutar de esa forma de vida que llevan, cumpliéndose también lo que dice 2 de Corintios 4:4. El Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les alumbrase el evangelio de Cristo. En estos días se llevaba a cabo en Río de Janeiro el concierto de una artista pop muy conocida, donde 2 millones de personas, se calcula que aproximadamente 2 millones de personas asistieron a ese concierto. Un artista que abiertamente tiene tendencias espirituales diabólicas y satánicas, llevando cautivo a muchas de estas personas a esa esclavitud espiritual. 2 millones de personas, son mucha gente. Entonces, así vive el ser humano de hoy, se deleita en alejarse, en apartarse de Dios. Pero la iglesia tiene esa lucha hoy en este siglo. ¿Cómo está la iglesia del Señor? Muy por el contrario a la corriente de este mundo, como mencionaba anteriormente, un concierto con tintes oscuros y diabólicos, podría decirse con total severidad. Muy por el contrario, la iglesia del Señor pareciera estar en un proceso de retroceso en su crecimiento y expansión. Las últimas encuestas realizadas por organizaciones cristianas, tanto católicas como evangélicas, muestran números realmente preocupantes.
La Iglesia Católica, en un estudio realizado, se calcula que entre el 2010 y el 2022, la Iglesia Católica ha perdido aproximadamente un 25% de sus feligreses. La Iglesia Cristiana Evangélica no está exenta de estos números, perdiendo un 18% de sus feligreses. Muchos de ellos rechazando o negando la fe y volviendo, en su gran mayoría, volviéndose ateos o agnósticos. Un gran porcentaje de los jóvenes de las iglesias cristianas se apartan del camino de la fe al llegar a la universidad y encontrarse con ideologías y filosofías de pensamiento que los llevan a replantearse sus creencias y al final terminan apartándose del camino del Señor. Y aquí entonces la importancia de volver a retomar el gran llamado que nosotros tenemos, ese llamado gran comisionista. La palabra de Dios nos dice, como leíamos recién, que somos embajadores para la reconciliación y que tenemos encargado el ministerio de la reconciliación. Pero ¿qué es un embajador? Un embajador es un diplomático que representa a un gobierno en un país extranjero. Es el representante oficial de ese país. El apóstol Pablo nos llama embajadores, es decir, representantes oficiales del reino de Dios. Porque recordemos que fuimos llamados no a este mundo, como a veces creemos, sino como dice el libro de Hebreos, a una patria celestial a la cual pertenecemos. Pero sin embargo, estamos en esta tierra, pero con una función y misión específica: llevar el ministerio de la reconciliación para con Dios por medio de Jesucristo. Entender que Dios nos reconcilió primeramente a nosotros por su gracia y misericordia, para que entonces usted y yo pudiéramos llevar a otros también a reconciliarse por medio de Cristo. Como dice 2 Corintios 5:18, y todo esto proviene de Dios, que nos reconcilió consigo mismo por medio de Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Entonces, debemos meditar el encargo que nosotros tenemos, el encargo de la palabra de la reconciliación. 2 Corintios 5:19, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. La palabra de la reconciliación no es otra cosa que el mensaje glorioso del Evangelio de Cristo, que aún hoy el hombre, el ser humano, puede reconciliarse con Dios reconociendo sus pecados y volviéndose a la cruz del Calvario. Que por medio de Cristo tenemos la maravillosa oportunidad de ya no ser enemigos de Dios, sino que poder vivir el propósito por el cual nosotros hemos sido creados. Como lo dice también Primera de Juan en el capítulo 4 del verso 9 al 10. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. En esto consiste el amor, no en que nosotros le hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Hablar de un avivamiento extraordinario en los últimos tiempos pareciera ser muy contradictorio a lo que la palabra de Dios enseña. Más aún cuando recordamos que se cumple la palabra de Cristo cuando dijo: la maldad de los hombres aumentará y el corazón de muchos se enfriará. Sin embargo, tenemos también las promesas de Cristo vigentes hasta hoy. Sobre esta roca edificaré mi iglesia
y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. No nos cansemos entonces de seguir cumpliendo el llamado que recibimos y de seguir siendo embajadores fieles del reino de Dios, así como lo dice en 2 de Corintios capítulo 5 verso 20. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros, o rogamos en nombre de Cristo, reconciliados con Dios. Oremos. Padre de la gloria, hoy queremos pedir tu Santo Espíritu en esta mañana para que despiertes el corazón de tu pueblo, no solo el compromiso que tenemos como iglesia, Señor, sino que ese compromiso gran comisionista que también es de cada uno de nosotros como iglesia personal de Cristo. Ayúdanos a ser, Señor, esos embajadores fieles representantes del reino de Dios, por el cual el ministerio y la palabra de la reconciliación entre Dios y los hombres pueda ser llevado a la mayor cantidad de seres humanos posibles. A todos aquellos que deseen escuchar el mensaje del Evangelio y vengan en arrepentimiento y fe a la cruz del Calvario. Así como un día, Señor, tú convenciste nuestros corazones, de la misma manera cada uno de nosotros podamos entonces, Señor, ser esos embajadores que transmitan ese mismo mensaje de reconciliación a un mundo que se encuentra en esclavitud, en pecado, en tinieblas y en muerte. Recordando que lo que dice tu palabra, que tú has enviado a tu Hijo Jesús para darnos vida, y que todo aquel que en él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. Te damos gracias por tu amor, pedimos y rogamos por la fortaleza de tu Santo Espíritu en cada uno de nosotros. Y en nuestra iglesia en particular, sea tu presencia, tu gracia y bendición sobre todos nosotros. Esta oración te la hemos hecho en el único nombre que tiene autoridad en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. En el precioso nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. La palabra de Dios es viva y eficaz, y con certeza cumplirá su propósito en nuestras vidas. Por eso, no pierda mañana la oportunidad de juntos continuar por este camino a la transformación. Todos estos mensajes forman parte de la Iglesia Senti City Mundial. Entra en contacto con nosotros para pedir oración, contar testimonios o formar parte de nuestra iglesia. Hágalo a través de nuestras plataformas Facebook e Instagram, Senti City Mundial. Dios les bendiga.